montón de consultas de padres, de profesores, incluso de directores, sobre una serie de actividades que se están organizando en algunos centros, ¿no? Todas ellas vienen respaldadas por algún proyecto de la legislación regional, y esto está ocurriendo en Castilla-La Mancha, en La Rioja, en Castilla-León, pues en prácticamente todas las comunidades. Cada una tiene una legislación diferente, pero esto es común. Y lo que nos comenta es que cómo reaccionar, ¿no? Porque en un instituto de Castilla-La Mancha, por ejemplo, a los alumnos varones se les obliga a poner faldas para que sean sensibles y para que se planteen su identidad de género. En otro centro de primaria, por ejemplo, a unos niños se les propone el que piensen qué aspecto de su identidad de hombre les gusta y qué aspecto de su identidad de mujer les gusta, ¿no? Para que luego elijan. Estos son niños en primaria, niños muy pequeños. Y de la misma manera, en un taller de sexualidad, también con niños chiquititos, les animan a explorar las distintas formas de placer con los genitales, tocándose unos a otros. Todos estos casos tienen en común que se plantean unos objetivos buenos, pero el camino es errado. O sea, corrieron bien, pero extraviados. Porque no se trata de tener claro el objetivo solo, sino que hay que poner los medios adecuados para alcanzar ese objetivo, ¿no? En ese sentido, pues, recuerdo la anécdota aquella, el chiste, de un vasco que se compra una motosierra y después de probarla va a la tienda y dice: oye, tú me engañaste, pues me dijiste que podía cortar 100 árboles en una hora y solo he podido conseguir 50. El de la tienda coge la motosierra, la prueba y arranca y grita a Pachi: ¡ostras tú! ¿Qué es ese ruido? Y ahí tenéis al Pachi intentando cortar los árboles sin arrancar la motosierra, ¿no? Pues esto es lo mismo que está pasando con este tema. Los objetivos son buenos, pero no se deben hacer de manera visceral, porque entonces hacemos lo contrario de lo que nos planteamos. Y en ese sentido voy a referirme a dos de los aspectos de estas charlas, dos cuestiones que están erradas, ¿no? Por un lado, el tema de la sexualidad, el cómo se están planteando las clases de sexualidad, y por otro lado, el tema de la perspectiva de género, ¿no? Respecto de lo primero, de las clases de sexualidad, lo que hemos de tener en cuenta es que la sexualidad es una de las dimensiones que afecta a lo más íntimo de la conciencia de la persona, a su propia identidad, porque integra las tres dimensiones del psiquismo: la instintividad, la emotividad y la racionalidad, ¿no? Por lo tanto, cualquier profesional que se meta en ese terreno, en un centro, debe ser consciente que está bordeando cuestiones que afectan a la libertad de conciencia, en primer lugar, artículo 16 de la Constitución, y en segundo lugar, a la libertad de los padres a educar a sus hijos en sus propias convicciones, artículo 27.3. Lo más penoso de este tema es que muchos de estos profesionales plantean, incluso sexólogos, plantean la sexualidad en términos de vida animal, es decir, ignorando las dimensiones emocional y racional del ser humano, ¿no? Es el caso de los menores, de los niños pequeños a los que se les animaba a tener experiencias placenteras en vez de orientar su búsqueda de placer a valores superiores, ¿no? Bueno, pues un psicólogo debe ser plenamente consciente de que, y eso lo saben los psicólogos, de que hay varios modelos de entender la sexualidad, hay varias escuelas en psicología, y no hay unanimidad en los temas candentes, no la hay. Por lo tanto, ¿quién es un psicólogo para transmitir su propio punto de vista a unos menores sin el consentimiento y el conocimiento de sus padres, ¿no? En este sentido, fijaros, ya en el siglo IV a.C., Aristóteles hablaba de que el placer no debe ser el fin prioritario de la conducta humana. Dice en la Ética a Nicómaco: hay que enseñarles a los hombres desde su más tierna infancia que muchas de las cosas por las que merece la pena luchar no son placenteras. Por tanto, ni el placer se identifica con el bien común, ni con la libertad, ni todo placer se debe apetecer. Si alguien viviera solo para el placer del alimento o del sexo, sería absolutamente servil, pues para él no habría ninguna diferencia entre haber nacido hombre o bestia. Bueno, pues ahí tenéis a un montón de profesionales dando clase de sexualidad, ignorando las dimensiones más profundamente humanas del ser humano. Y esto los padres no deben consentirlo, porque ellos son los responsables. Incluso aunque la actividad no sea voluntaria, sino obligatoria, el padre es el responsable de la educación de su hijo, digo yo. Por lo tanto, no debe tolerarlo. El segundo tema que sale en estas actividades es la perspectiva de género, que es algo que la gente es que ni siquiera sabe. La gente piensa que la perspectiva de género es educar a los niños, que hay igualdad entre niños y niñas, en que hay que respetar todas las identidades sexuales.
No es esto. La ideología de género es la consecuencia de una filosofía de los años 70, el constructivismo, o el estructuralismo en primer lugar, luego en psicología fue el constructivismo, que plantea que las personas no tenemos una identidad natural, sino que solamente es puramente cultural, de ahí que utilicen la palabra género. Y que además el género se debe elegir. Y hasta ahora, históricamente, el género se ha definido culturalmente como una oposición de contrarios, de tal manera que toda diferencia ha sido causa de la injusticia, el origen del machismo, según este planteamiento. Por lo tanto, toda diferencia es mala. Pues bien, esta perspectiva ni es la única del feminismo, ni es la mejor, y desde luego no es científica. Porque hay otra forma de entender el feminismo. Este es el feminismo hegemónico, el que ha prevalecido desde el año 95, que se impuso en la Conferencia Internacional de la Mujer en Pekín, y posteriormente la mayor parte de los países están adoptando este feminismo. Pero hay otros feminismos, estoy pensando ahora en Rosana Kramer en Argentina, que es muy activa en redes sociales, muy fácil encontrarla, o Victoria Sedón, que está del ámbito anarquista. La anterior no es precisamente de derechas, ¿no? Bueno, pues estas feministas plantean que claro que hay diferencias, y no toda diferencia entre hombre y mujer es mala. Lo que hay que velar es porque esas diferencias sean para lo que son, para complementar, hacer complementaria la vida del hombre y la vida de la mujer. Por lo tanto, no hay que abolir toda diferencia. Ese no es el problema del machismo, abolir cualquier diferencia. El problema del machismo es un problema de violencia que es interna. Es la forma de educación, la forma de recibir la afectividad de esa persona. No tiene nada que ver con una forma de educación del heteropatriarcado. Por lo tanto, la perspectiva de género ni es la única forma de entender la igualdad, ni es la mejor. Y en ese sentido las actividades no se debe intentar transmitir a los menores esta visión, esta perspectiva, ¿no? Y lo mismo ocurre con la aplicación de esta perspectiva en el tema de la transexualidad, ¿no? El problema de los niños con disforia de género no se arregla haciendo dudar a los demás niños sin disforia sobre su propia identidad. Es un tema muy delicado que no se debe resolver ideológicamente. No sirven esas campañas ideológicas de un signo o del contrario sin tener en cuenta el sufrimiento del menor, ¿no? Entonces el problema de la disforia no se arregla de esa manera. Y lo mismo pasa con el tema de la homosexualidad. Una cosa es respetar la dignidad de las personas y otra cosa que haya que aceptar como valiosas sus propios gustos afectivos sexuales, ¿no? Ni los homosexuales ni los heterosexuales. O sea, la cuestión no está en transmitir un modelo de sexualidad, porque un modelo de sexualidad afecta a la conciencia de identidad. Por lo tanto, insisto, una cosa no es la dignidad de las personas y otra cosa es aplaudir su forma de entender la sexualidad. Como pueden ver, tanto en el primer tema de las clases de sexualidad como las actividades hechas desde la perspectiva de género, en todos ellos se está intrometiendo en la conciencia de los menores. Y ahí, pues, propongo los siguientes cauces de acción, ¿no?, para los padres y profesores. En primer lugar, documentarse. En la página web de Educación y Persona tenemos abundante documentación sobre el tema, porque es un tema que, afortunadamente, la psicología y la ciencia tienen mucho que decir. En segundo lugar, no estar solo, agruparse, juntarse varios padres, pues no es lo mismo que un padre vaya a hablar con un director que varios padres. También con profesores cercanos a esta conciencia de libertad de educación, agruparse con otras personas para hablar de las cosas buenas. Porque se trata de, hay que hablar, lo que no se puede hacer es estar callado. Es un problema que se está difundiendo por el silencio de la gente que no dice nada en contra, ¿no? En tercer lugar, cuando a tu hijo le afecte estas actividades, pues intentar una negociación hablada para evitar que se haga eso con tu hijo, y si no sirve la conversación amistosa, entonces presentar el escrito de consentimiento informado que tenemos en la página web, donde exigimos información. Los centros están obligados a facilitar información sobre todas las actividades académicas cuando se les reclame, eso por ley, están obligados. Entonces, solicitar esa información, y el padre debe, pues, ser consciente de que si se lo plantean como obligatorio tendrá que desobedecer y apelar al juez para que, pues, intervenga y proteja los derechos del padre, ¿no? Y en cuarto lugar,
estudiar la guía que hemos elaborado pues una guía jurídica sobre consejos y los derechos que tienen los padres, los profesores, estudiarla y difundirla, porque creo que la gente en este sentido está bastante desorientada y convendría pues estar al tanto, ¿no? Vale la pena, por lo tanto, utilizar todos estos desaguisados, ¿no?, que nos está transmitiendo la cultura en estos momentos para dar una respuesta sobre algo tan bonito como es entender el amor como la dimensión de plenitud del ser humano, y que es de lo que se trata en definitiva. Era en un principio su palabra y su voz, melodiosa brisa que el universo acogió con amor.